Listo, bueno, como decía Mauricio, yo soy también historietista. El año pasado publiqué esta historieta que quiero una vez como promocionar. Se llama El baile de San Pascual. Pueden conseguirla en librerías cuando vuelvan a abrir, si es que vuelven a abrir. No, sí, sí, van a volver a abrir. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Si hay algún problema técnico también lo pueden mencionar y Moyano o Mauricio me van a comentar. Pues un segundito acá mientras les comparto la pantalla. Vale. Aquí está, listo. Listo, entonces, esta es la primera charla. Aquí anoté las tres primeras con las fechas si quieren anotarlas para tener en cuenta. En esta primera charla les voy a hablar un poco sobre la historia y el origen de este medio tan particular que es la bande dessinée. Entonces les voy a hacer una presentación, hablar un poquito sobre las partes de la historieta, a darles un poquito de vocabulario de cómo se dice en francés y en español. Y luego hacemos una pausa y luego les voy a hablar sobre la historia de la historieta. La siguiente charla va a ser sobre la banda dessinée franco-belga, va a ser el 22 de abril a las 5 p.m. Y la tercera va a ser sobre la historieta del mundo árabe, la producción que se está haciendo en esa región del mundo, que no conocemos mucho nosotros, pero que tiene una relación muy fuerte con Francia por su historia. Y esa va a ser el 6 de mayo a las 5 p.m. por el mismo canal. Bueno, entonces arranquemos porque es una charla cortica y quería empezar dándoles estas definiciones de la banda dessinée, de algunos iconos de la historia de este medio. Se los voy a leer, están en francés para los que saben francés y abajo está la traducción. Entonces la primera la da Will Eisner y dice que la historieta es el arte y la forma literaria que procede por el arreglo de imágenes y palabras para narrar una historia o dramatizar una idea. La segunda es de Scott McCloud, que dice imágenes pictóricas y de otro tipo que son fijas, voluntariamente superpuestas en secuencia. Y la última que nos la da Thierry Groenesteyn, que es un académico belga, que es, digamos, el que de donde saqué estas definiciones. Dice, habrá historieta cuando haya imágenes superpuestas que sean propuestas a la vista en un espacio compartimentado. Entonces estas definiciones se las dejo a ustedes como para reflexionar un poquito sobre qué es la historieta, mirar que hay como varias miradas, unas más complejas que otras, y si quieren revisar el artículo de Thierry Groenesteyn, si saben leer francés, ahí les dejo el link, que es http://spip.php, signo de interrogación, artículo 490. Creo que ahí tuvieron el tiempo para anotarlo. Sí, al final de la charla. Entonces, la historieta alrededor del mundo tiene diferentes nombres. Acá puse algunos. En Francia se le conoce como bande dessinée. Acá en Colombia la conocemos como historieta o como los monos. También le decimos cómics. Es un término que viene de Estados Unidos. De España se le conoce como Italia como fumetti por la semejanza que tienen los globos con el humo. Y en Japón como manga. En las otras conferencias hablaremos obviamente de en estas regiones del mundo.
Entonces, empezamos acá con el vocabulario de la bande dessinée. La primera parte de la bande dessinée, y digamos la unidad más importante, es la case o la viñeta, que traducido es la viñeta, o la case es la caja. Este es el espacio donde ocurre la narración, nos limita la imagen, puede tener varias formas, normalmente rectangular, pero puede ser también circular o triangular, o no tener esas límites, esas líneas que la limiten. Ahí puse un ejemplito a la derecha en una viñeta circular. La siguiente parte de la historieta es la bulle o phylactère, que es el globo, y es básicamente un artefacto visual que indica el diálogo de los personajes. Si se fijan, tiene una colita ahí que se llama el apéndice o el apéndice, que señala de dónde viene ese diálogo, lo que se está diciendo. Tenemos la mise en scène, que es la puesta en escena, y básicamente es el escenario. Acá podemos ver un piso de concreto y una pared. Hay una hojita y un pastico. Y pues tenemos, digamos, uno de los elementos más importantes, que son les personnages o los personajes. Este personaje es, pues no lo puse ahí como por azar, se me pasó mencionarles, pero estas charlas nosotros las relacionamos temáticamente con unas historietas, unas bandes cine que pueden encontrar en Culturtech, y la idea pues era hacer un club de lectura, pero igual pues tienen relación con cada charla. Y para esta escogimos esta que se llama Ariol. Ahorita les muestro la carátula y al final de la charla pues les voy a comentar un poquito sobre esta selección y cómo ustedes pueden entrar a la plataforma para ir leyendo. Acá hay unos ejemplos de personajes, seguramente conocen algunos. Está Asterix y Obelix, que recientemente pues falleció el guionista Uderzo. Entonces la próxima charla que va a ser sobre la B franco-belga pues va a ser un poco un homenaje a este autor que hizo ese símbolo tan icónico. Está Calvin y Hobbes, el Pato Donald y el Capitán Haddock de Tintín. Bueno, tenemos una parte que es más grande, compuesta por viñetas, que es la banda o la bande, por eso se le llama bande dessinée en francés, y que podríamos traducir como la tira, o la tira cómica también se encuentra mucho en los periódicos. Y tenemos la unidad más grande, que es la planche o la página. Tenemos también otros términos como el álbum o el álbum, que es básicamente el libro físico, ya el producto editorial completo. Esta es la portada de la banda dessinée que les comentaba, que se llama Yol. Es escrita por Emmanuel Guibert, que ganó el premio de Angulema el año pasado, no, perdón, este año, que es un premio muy importante. Él es normalmente pues autor, él escribe y dibuja sus historietas, pero en esta él es guionista, él escribió, y Marc Boutavant es quien hizo los dibujos. Y si tenemos tiempo, pues les voy a contar un poquito sobre cómo se inventó esta historieta y un poquito del proceso de creación del personaje. También tenemos el escenario, que es el guión. Hay muchísimos tipos o muchas formas de hacer un guión de historieta. Esta que les estoy mostrando acá, pues me gusta mucho porque el guionista ya está pensando en
cómo distribuir cada escena en la página. Entonces le está dando como unas claves al dibujante. El dibujante, si se fijan a la derecha, pues ya toma unas decisiones, tomó la decisión de meter la viñeta número 4 en la 5, por ejemplo, pero fíjense que la estructura ya está como ahí dada. Listo, entonces vamos a hacer una pausa acá, por si hay preguntas, Mauricio y Moyan, antes de empezar con, con la historia Camilo, de la banda desenhada. Sí. listo. Entonces, sí tenemos una pregunta aquí de Diana Marcela, que pregunta que cuáles han sido tus referentes para la construcción de tus personajes de tus cómics. Ok, pues mis referentes vienen un poco de estos autores, por ejemplo, de Asterix, de Tintín. Voy a ir moviendo un poco la presentación. Para este cómic particular que les mostré al comienzo, mis referentes principales pues fueron Hayao Miyazaki, que él es más director de dibujos animados, pero digamos, él lo tomé porque él hace sus propios storyboards y muchas veces cuando se hace una película en Japón se hace a partir de un manga, se publica un manga. Él ha hecho estos procesos y pues digamos como que tiene un vínculo muy fuerte con la historieta. Entonces ese fue uno de los referentes. El otro es Alberto Breccia, que es un autor argentino, o era, y digamos que estableció como muy fuerte el expresionismo en blanco y negro en la historieta, y por eso me gusta mucho. Pero pues, o sea, digamos, referentes tengo muchísimos, muchísimos más. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta de Andrés Felipe que te pregunta, ¿existe alguna experimentación con estos elementos del género o suelen mantenerse en la mayoría de creaciones? Sí, hay muchísima experimentación. Hay, digamos, la historieta que conocemos, que es, digamos, más estable, que es de como esta que les he mostrado, que es narrativa, pero también hay historieta abstracta, por ejemplo. También hay mucho cruce con el arte, o sea, hay como historieta, no sé si se puede llamar como historieta de arte o artística, pero sí cruza mucho como con cosas que tienen relación con el arte, ya sea por la parte plástica o temática. Se ha experimentado muchísimo también dentro del mundo de la historieta misma, eh, digamos, creando como metalenguajes o metacómics. Por ejemplo, si ves un artista francés que se llama Fred, Fred, ese es un ejemplo como muy claro de la experimentación de personajes que se salen de los y que juegan un poco en la página, se vuelve como un juego con el lector. También Marc-Antoine Mathieu es otro que ha como explorado esas limitaciones del lenguaje del cómic, que se lo recomiendo mucho. También lo pueden encontrar en la biblioteca, en la mediateca, perdón, de la Alianza. Entonces, sí, sí, no es como la imagen que tenemos del cómic, es esta que les estoy mostrando de la página en viñetas, pero es un mundo muchísimo más amplio, donde se ha experimentado mucho, por supuesto. Listo. Vale. Ay, no, perdón, es que hay otra pregunta, tal vez antes de Ah, pasar a la otra sección, y es, pues, si nos puedes decir cuál es tu medio de trabajo, si es digital o si es a mano o si es ambos, por Camilo. vale. Yo trabajo en ambos, realmente. Eh, digamos, cuando estudié diseño gráfico estaba muy en auge la creación gráfica por computadores, eh, por Photoshop, o sea, como que uno tenía que saber Photoshop sí o sí, y Illustrator y bueno, y todo este tipo de programas.
Entonces, pues yo siempre estuve como muy pegado al computador, pero ya en la creación del cómic que publiqué, sí lo hice en tinta china, con pincel y tinta china. Y bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la ilustración, he tomado algunas clases de técnicas de ilustración. Me parece que estas técnicas se pueden aplicar fácilmente a la creación de un cómic, les dan como una riqueza, como que hacen que se sienta como un poquito más humano, que no se sienta tanto como el frío de la máquina. Pero sí, me gusta trabajar los dos, me gusta, digamos, editar mucho en Photoshop las imágenes, por ejemplo, y digamos, trabajar el color también en el computador es muy chévere porque te permite hacer cambios muy rápidos sin tener como que, o sea, si la embarras en un papel echando color, echando acuarelas o tinta, es muy difícil volver atrás y corregirlo. En cambio, el computador te permite hacer cosas de manera muy rápida y muy práctica. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿O Sí, seguimos. hay otro? Listo. Bueno, sigamos entonces ahora con la historia de l'histoire de la BD. Les hice acá una pequeña línea del tiempo de los eventos más importantes, no de los eventos, sino de los artistas que tomaron parte más importante en el origen de la historieta moderna, como la conocemos moderna ahorita. También puse un pedacito, vamos a acercarnos aquí a la línea del tiempo. Y, digamos, puse un pedazo de la prehistoria de la banda dessinée, donde encontramos obras que no son consideradas históricamente como historieta, pero que tienen una relación con la historieta. Esto, ¿por qué lo pongo? Porque ayuda a meter a este medio dentro de la historia del arte, como vincularlo con el arte, eh, haciendo que sea como otra categoría, como el cine o como el dibujo animado, que son medios que aparecieron recientemente respecto a otros, como la escultura y la pintura. Y bueno, son obras que tienen como una intención de narración eh, a través de imágenes. Son muy diferentes del cómic actual porque no narran de la misma manera, no tienen los mismos códigos. Entonces, por eso no pueden ser consideradas historietas, pero sí hay muchos ejemplos que tienen como esa intencionalidad de narrativa a través de la imagen. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Y realmente la historia de la historieta empieza con William Hogarth, que nació en 1697, murió en 1764. Eh, digamos, su obra más importante, que ya se las voy a mostrar en detalle, es A Harlot's Progress, que la hizo en 1732. Luego está el padre de la historieta, el que es considerado el padre de la historieta, que ya es que con Hogarth era más como un atisbo de lo que podía ser, y ya Rolf Toffer como que aterriza esa idea y ya crea el medio en sí. Entonces Rolf Toffer es de 1799 a 1846. Una de sus publicaciones importantes es Histoire de Monsieur Jabot en 1833. Entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, fíjense la distancia que hay entre uno y el otro. De 1732 a 1833 es un siglo. Entonces hay unas distancias muy largas al comienzo. Tal vez por esta cuestión de que no hay internet, no sé. Vale, luego seguimos con A.B. Frost, es digamos otra marca importante porque está en medio de una etapa que es la revolución fotográfica y ahorita les voy a contar un poco sobre esto. 1851 a 1928. Y finalmente tenemos dos hitos
bande dessinée o de la historieta son considerados como unos genios, que son Richard F. Outcault, que los dos son estadounidenses. Outcault de 1863 a 1928. Su personaje por el cual es más reconocido es The Yellow Kid, publicado en 1894. Ahorita les contaré un poco más a profundidad. Y el otro es Winsor McCay, que nació en 1867 y murió en 1971. Y su obra más importante son Little Nemo, que fue publicado en 1905 a 1914, y Sammy Sneeze en 1904. Vale, entonces acá muy rápidamente tenemos la prehistoria de la bande dessinée, la prehistoria de la bande dessinée. Puse estos tres ejemplos que son la columna de Trajano, las imágenes de Espinal y el graffiti de Pompey, que pueden buscarlas si son amantes del arte. Y voy a saltar rápidamente a Hogarth y la literatura dibujada. Para contextualizarlos, pues Hogarth es inglés, él era amante de la literatura. Él leía mucho a Dickens, a Charles Dickens. Un poquito antes de que él naciera, pues hubo como ese movimiento literario de la literatura de la Restauración, donde se usa mucho la sátira, hay como muchas críticas hacia el régimen establecido y se están replanteando muchas cosas en la literatura. Él era pintor, era caricaturista y hacía grabados. Entonces de ahí viene como también ese vínculo de la caricatura. Y en él, digamos, converge también mucho la prensa moderna, la pintura, que es, digamos, una rama más artística. Acá hay un par de ejemplos, hay un ejemplo sobre la influencia que tuvo Hogarth en otros artistas más adelante. Entonces ahí vemos una obra de 1751 y otra de 1896. Y se pueden ver las similitudes ahí, nomás viendo la imagen. Bueno, y esta es la obra que él hizo, que se llama Harlot's Progress. Y lo que él planteaba, que era como tan revolucionario, que no existía mucho antes, era que esta era una serie de cuadros que tenían una relación narrativa. Es decir, que en cada escena había una causalidad. O sea, si no está la escena que sigue, no se puede entender la serie si quitas uno de los cuadros. Porque anteriormente, pues, los pintores hacían series en relación a un tema, por ejemplo, la muerte o el amor, etc. Pero no tenían esa vinculación narrativa, de tipo narrativo, que viene mucho de la influencia literaria de Hogarth. Entonces, en esas series, tú si quitabas una imagen, podías entender perfectamente de qué se trataba toda la serie, podías entender todos los cuadros que estaba contando cada uno, no habían personajes, que no había un hilo conductor. En cambio, vemos en el primer cuadro, cuenta la historia de una prostituta que llega a Londres a trabajar. Entonces, en el primer cuadro vemos varias situaciones, varios personajes, pero la vemos a ella principalmente llegando y a la madame del bordel que la está recibiendo. Luego vamos a ver pues toda la historia progresivamente hasta que finalmente pues ella muere, es como el fin del cuento. En la penúltima de ellas, si se fijan, está enfermita, y ahí en la del final pues está el ataúd y están los habitantes de este lugar alrededor de ella. Vale, este es otra obra muy importante de Hogarth, que es el análisis de la belleza. Vamos a pasar rápido porque por el tiempo. Ok, acá creo que me faltó. Ok. Y vamos a pasar a Rolf Toffer. Qué pena que acá se me enredó un poco las diapositivas. Entonces me voy a devolver ahorita. Rolf Toffer. Qué raro,
punto. Bueno, Rolf Toffer nació en Ginebra en 1799. Es conocido como el padre de la historieta. Él era hijo de un caricaturista y también pintor, entonces tenía como ese vínculo a través de su familia. Él también trabajaba mucho en el teatro y logró, digamos, utilizar ese lenguaje gestual que se hacía en el teatro para crear sus dibujos. Y bueno, él fue, digamos, el que se inventó esta manera de contar historias con dibujos y textos. Si se fijan ahí en esas imágenes, se ve la imagen y el texto abajito que va contando un poco la historia. Estas son sus publicaciones. Las más importantes, creo que la que vale resaltar más es Histogam, en este caso, porque es importante para la historia de la historieta. Esa publicación en particular la tomó un amigo de él, Cruikshank, y la publicó en otros periódicos, y fue a través de estas publicaciones no oficiales que llegaron a Estados Unidos y se empezó a diversificar o a dar a conocer este medio. Pasemos ahora a la revolución fotográfica y a A.B. Frost. Les voy a hablar un poco más de la fotografía, porque en ese momento, ¿qué pasa? Llega la fotografía, se vuelve, digamos, la manera más importante para mostrar imágenes en los periódicos. Entonces los caricaturistas y historietistas tienen una competencia muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Ellos logran evolucionar muchísimo el lenguaje de sus dibujos y tanto así que logran sobrepasar esa limitación de la fotografía, que es la objetividad. Entonces, contrario a lo que se esperaría, que es que, digamos, que la fotografía reemplace al trabajo del caricaturista o el ilustrador o el historietista, ellos se vuelven una cosa mucho más importante en la prensa. Y el periódico que no tuviera su página o su franja de historietas, era muy difícil que existiera, porque era a través de ellas que, digamos, que se creaba como esa en los periódicos. Este es un referente de la fotografía que también es de la animación, que es Edward Muybridge. Voy a pasarlo rápidamente. Y llegamos a los dos artistas, digamos, más importantes de esta época de la historieta, que son y Winsor McCay. Entonces, bueno, ¿por qué Outcast fue tan importante? Él era ilustrador de Benjamin Franklin, ¿sí? El inventor que se inventó el cinematógrafo y el fonógrafo, acá podemos verlo. Entonces Outcast estaba mucho en contacto con, digamos, ese surgimiento del medio cinematográfico a través de todos estos inventos y gadgets. Y en una de sus caricaturas, él hizo una caricatura sobre el fonógrafo, sobre esa experiencia, sobre qué era esa máquina. ¿Qué pasaba? En ese momento, hasta ese momento, no existían los globos en la historieta. Los globos existían desde antes, pero se utilizaban para otras cosas. Se usaban en imágenes alegóricas y se utilizaban como etiquetas. Entonces el personaje de Outcast, fíjense que se llamaba The Yellow Kid, tenía una camisa amarilla donde Outcast escribía lo que estaba pensando. Y en esta historieta en particular, entonces, ¿qué pasa? Está teniendo una conversación con el fonógrafo y de pronto, al final, se le desaparece lo que está pensando en la camisa y le aparece en el globo, que es la representación del sonido de ese fonógrafo. Y bueno, digamos que es así como algo como que nos parece tan elemental en el código de la historieta, que es el globo, tiene surgimiento, y es algo que no era evidente para las personas antes, o sea, no hacía parte de ese código que surge cuando surge todo el medio audiovisual también, ¿no? Entonces me parece súper chévere eso, súper interesante. Y el otro autor, para terminar ya,
esta parte de la historia, es Winsor McCay, que pues era conocido como un genio. Sus dos obras más importantes son Le Petit Sammy Eternel o Little Sammy Smith, perdón, Little Sammy Smith, eso. Que es básicamente una tira cómica de un personaje que siempre está estornudando de maneras muy fuertes. Y la otra, que a mi manera de ver es, digamos, la más importante, es Little Nemo in Slumberland, que es el pequeño Nemo en el país de los sueños. Y digamos, esta obra como que ya retrata un poco la magia, los sueños, la fantasía, que le son como muy propias a este medio y a otro medio como los dibujos animados. De hecho, Winsor McCay es considerado como el padre de la animación en lo que es la historia de la animación y del cine. Pero realmente es que este tipo tenía una habilidad increíble. En esa época no habían computadores, todavía no había llegado Walt Disney con sus inventos tecnológicos, entonces él lo que hacía era dibujar absolutamente todos los dibujos él mismo, que para hacer o sea, 2 segundos de animación hay que hacer por ahí 48 dibujos. Entonces imagínense hacer una película de 5 minutos, son como 1000 o 2000 dibujos. Y este man lo hacía todo él solo, de una manera increíblemente rápida y súper expresiva. Por ahí hay videitos de él haciendo estas pruebas. Y aparte de eso, pues hacía también estas historietas. ¿De qué consistían las historias del pequeño Nemo? Entonces siempre empezaban con Nemo en la cama, quedándose dormido y llegando al país de los sueños. Entonces fíjense la progresión, la cama se comienza a transformar, a salirle como estas patas, se va caminando por la ciudad y de pronto, ¡pum!, se cae y siempre terminan con el pequeño Nemo despertándose. Entonces, como que él logra capturar como esa magia que estaba como un poco atrapada ahí en el medio y quería como salir. Porque si se fijan las historias de Hogarth, por ejemplo, de Rolf Toffer, pues tienen que ver mucho más con sus viajes, como que son un poquito más pedagógicas o moralistas. Pero entonces llega Winsor McCay, que está, digamos, en ese medio, en ese contexto americano, donde empieza a surgir, digamos, el carnaval y los espectáculos, y pues sale como esta cosa absolutamente maravillosa. Vamos a ver acá otras 2 páginas. Él también, pues, o sea, era un dibujante súper habilidoso, pero también la composición de las páginas es muy variable. Para responder una de las preguntas que hacían antes sobre si se ha experimentado en este medio, si se fijan en estas páginas, pues Winsor McCay fue uno de los que más experimentó al comienzo del origen de la historieta, jugando con los tamaños, los acercamientos de los planos, los ritmos. Y bueno, y si se fijan, son como páginas muy bonitas, muy agradables a ver, que se sienten un poco como una partitura musical casi. Y bueno, para terminar con esta imagen, esta es una imagen de su corto de Gertie the Dinosaur. Vale, entonces antes de seguir con ya la última partecita, no sé si hay preguntas o comentarios. Listo, Camilo. Entonces hay 2 preguntas. La primera de Diana Marcela que dice, ¿qué recomendarías para mejorar la narrativa al contar historias? Ok, pues esa es una pregunta bien extensa. Si quieres contar historias en historietas, si quieres hacer historietas, pues lo que recomiendo es que si, digamos, no se te ocurren muchas ideas o muchas historias, es que tomes algún cuento clásico o alguna historia que te guste y
la adaptes en cómic. Me parece ese como un ejercicio muy chévere, puedes tomar como cuentos como Caperucita Roja o cualquiera de los hermanos Grimm y adaptarlos. Y siempre tener claro qué es lo que quieres contar, cuál es tu intención cuando estás contando esa historia. Tener muy en cuenta también que, si se acuerdan de las partes de la historieta que mencioné al comienzo, cada parte, cada fragmento está contando algo. En una viñeta puedes encontrar una pequeña historia, pero luego si lo agrandas a la tira, en esa tira se está contando algo más. Y luego en la página también se está contando algo más. Entonces siempre tener como esa noción que es un poco análoga, digamos, a cuando se construye una frase. Tú no empiezas a decir muchas palabras o repetir muchas palabras, sino que tienes primero unas palabras que arman una frase, luego esa frase construye un párrafo, luego ese párrafo construye el cuento. Entonces, básicamente la lógica es un poco también eso. ¿Qué más les puedo recomendar? No borrar mucho cuando hagan los dibujos de las páginas, dejarlos como están hasta no terminar la página. Tratar de usar pincel y tinta china, ese es un ejercicio muy chévere porque a veces uno se queda como patinando en que el dibujo le quede bonito y el dibujo no tiene que quedar bonito. El dibujo a veces tiene que entenderse o tiene que entenderse en lo que estás comunicando, pero también se tiene que entender en la intención, o sea, en lo que estás expresando. Entonces, pues no te puedes quedar como ahí pensando en si me quedó bien la mano, si me quedaron bonitas la cara de este personaje, etcétera. Entonces, lo recomendable es como ponerse esos retos y esas trancas para avanzar en la historia. ¿Qué otro consejo? Sí, yo creo que con esos está bien. Listo, luego tenemos la pregunta de Mateo que dice, ¿por qué crees que se creó la historieta y con qué fin? Sí, bueno, pues lo que decía cuando empecé a hablar sobre Hogarth es que, digamos que confluyeron varios medios, varias cosas importantes. Eh, o sea, Hogarth es el ejemplo perfecto porque pues a través de él se conjuga la literatura con la prensa, con la pintura. Eh, entonces creo que es por eso que surge la historieta. Obviamente todos estos medios pues están muy permeados por el avance tecnológico que hay. Es decir, ya va a salir, está a punto de aparecer el cine. Hay pues la revolución industrial y hay un montón de aparatejos. Entonces el lenguaje visual de nosotros como cultura, como sociedad, empieza a transformarse y a cambiar hacia, hacia esto, que es mucho más visual, es mucho menos simbólico, es mucho más directo, porque ahora puedes conjugar la imagen y el sonido. Entonces ya no tienes cabida casi que para la interpretación, se vuelve un lenguaje que va directamente a la percepción. No es tan alegórico. Entonces creo que esas son como las razones principales. Y pues un objetivo que estuviera cumpliendo, creo que era como esa necesidad de narrar historias en esa época y en esta época, que podemos ver que pues que las imágenes empiezan a aparecer a montones. Eh, o sea, ya se pueden reproducir por cantidades impresionantes, ya desde la época de Hogarth, con los grabados y con la invención de Gutenberg. Antes tomaba un tiempo increíblemente largo. Habían monjes en las abadías, los escribas, ahí haciendo copias de los libros que se demoran años para hacer una sola copia.
Entonces creo que responde mucho a la necesidad de una época y a la necesidad de contar estas historias que también tienen que ver un poquito más como con la libertad, como con la libertad de expresión, sí, contar, querer contar lo que siente, lo que piensa el artista, que me parece muy característico de la época moderna. Espero que eso haya respondido. Listo, tenemos varias preguntas. Entonces, la siguiente es de Andrés Felipe y pregunta, en el rastreo histórico de la BD en Colombia, ¿cuál sería un posible punto de origen? Sí, este punto de origen está súper claro. Pablo Guerra, que él también es historietista y investigador, él descubrió que en 1922 se publicó la primera historieta en el periódico por Adolfo Samper. Eh, Está muy chévere, se lo recomiendo si buscan tal vez en el Facebook del colectivo El Globoscopio. Creo que por ahí pueden encontrar tal vez la referencia o en el blog hay un artículo sobre ese origen. Y bueno, para complementar, digamos, obviamente esa influencia viene de las publicaciones en Estados Unidos, que, o sea, la historieta ya es algo tan fuerte que los otros países y la prensa a nivel global empieza como a tomar ese modelo de, oiga, necesitamos tener una historieta en nuestro periódico. Entonces yo creo que también surge de ahí. Listo, Eh, entonces hay otras preguntas. La siguiente es, en los inicios del cine, ¿se retomaron como guías las formas narrativas o técnicas de las tiras cómicas? en los inicios del cine, no, técnicamente no se tomó. Hay una relación, es que es muy difícil porque, digamos, los dos medios surgen paralelamente. La historieta surge un poquito antes, o sea, la historieta moderna ya, la de Richard Outcault y Winsor McCay, surge un poquitín antes de que salga el cine. Entonces hay una relación súper estrecha. Este, Me parece que ambos tomaron el uno del otro, pero digamos lo que más tomó la historieta del cine, eh, otra, no estaría tan seguro si más bien fue el cine de la historieta, es la comedia y el lenguaje gestual. Es lo que podemos ver en el slapstick, como en las películas de Charlie Chaplin, por ejemplo, o de Buster Keaton. Digamos, creo que si pudiéramos decir que algo tomó el cine técnicamente de la historieta, creo que fue, digamos, eso. Sí, pero de otro modo, no sé, creo que, o sea, son lenguajes, comparten lenguajes, entonces yo creo que se estuvieron discutiendo, hubo una discusión ahí de un lado para el otro. Pero lo que decía es que sin el lenguaje audiovisual no hubiera podido existir la historieta, yo creo, sin la invención sin esa combinación de sonido más imagen, que en la historieta es obviamente texto más imagen, porque no podemos escuchar el sonido, pero lo podemos ver. Y eso es otro que se me olvidó mencionar, eh, que hace parte del lenguaje o del repertorio de la historieta, que es la onomatopeya, claramente, es uno de los elementos más representativos, que es la representación escrita de un sonido. Entonces creo que es como, ahí está muy clara la relación. Siguiente. De hecho, ahí hay una pregunta que tiene que ver un poco con lo que acabas de decir, y es la última, tal vez, antes de pasar a la otra parte. Dice, al Listo. principio eran las historietas sin texto, pero ¿cuándo y por qué se incluyeron los lenguajes en las caricaturas? Ok, al principio era la historieta sin texto. Sí, ok. Entonces, bueno, si vemos a Hogarth, él era más pintor y esa obra que les mostré de A Harlot's Progress, pues es una pintura, no tiene texto. Eh,
hay una relación ya con la palabra que viene por ese interés de la literatura, pero todavía no está estipulada. Y yo creo que esa inclusión del texto se da es por, porque empieza a aparecer las historietas en la prensa, por un lado. Por otro lado, pues Toffer, que fue el padre de la historieta, él era pedagogo, era profesor y bueno, como buen europeo, pues le encantaba viajar, viajaba mucho. Entonces, él quería como enseñarle a sus estudiantes esos viajes y la manera como él encontró de hacerlo era creando estas historias dibujadas donde obviamente, no sé si tienen la oportunidad de ver un carnet de voyage, ¿cómo se llamaría? Como un libro de viajes de un artista. Fíjense y verán que van a ver dibujos, como una mezcla entre dibujo y anotaciones. Entonces me parece que ese podría ser un punto de origen de esa relación como tan estrecha que hay entre la imagen y el texto. Entonces él cuando volvía a Ginebra, pues les mostraba estas historias dibujadas que combinaban sus dibujos, que eran bien escuetos, bien bocetudos, muy distintos de los de Hogarth. O sea, como que Toffer no venía tanto de ese arte clásico, él era más romántico, le gustaba más la libertad. Entonces, creo que también ese tipo de dibujo se relaciona mucho con la escritura, ¿no? Como que es un tipo de línea que también tiene que ver con la forma en que cada uno escribe, creo. Sí, creo que esa sería la respuesta. Gracias, Camilo. Pues si quieres, podemos pasar a la parte siguiente. Listo. Bueno, ya para finalizar, pues les quería contar un poco sobre Culturtec y los libros que están en relación con esta charla, que son Ariol y Sawa. Entonces, Ariol es una historieta sobre un burrito eh, que le pasan cosas muy cotidianas de niños pequeños, es un poquito juvenil. Y Sawa es sobre un diente de sable, perdón, que les voy a mostrar un fragmentico, pero está muy chévere porque es una banda dessinée muet, es decir, sin sonido, sí, sin sonido, muda, que no tiene palabras. Entonces vamos a ver, les voy a compartir, bueno, primero Ariol, ay, perdón. Vamos a ver primero Ariol. A ver. Les voy a mostrar como la primera secuencia mientras que les voy contando cómo Emmanuel Guibert se inspiró. Entonces básicamente Ariol él dice, hay unas entrevistas buenísimas en YouTube, que Ariol es el mismo que tenía como esta idea de mostrar un personaje como que retratara un poco su infancia, pero también quería un personaje que pudiera poner en unas situaciones y, y como tratar de ver cuánto podía durar como metido en esas situaciones muy cotidianas y cuánto podía durar contando esas cositas que pareciera que no tuvieran como tanto bagaje narrativo, ¿no? Entonces, si se fijan acá, Ariel estaba jugando con una pelota de tenis y empieza a hablar, pero fíjense que ya van varias páginas, vamos en la página 9 y todavía sigue en la misma situación. Pero es buenísimo de leer. Ahí va en la página 11. Ariel está como hablando consigo mismo. Y ya luego como que ahí empieza. Entonces, si se fijan, pues bueno, Ariel es un niño,
Acá está su papá, hay como otros personajes, tiene un interés romántico. Eh, sí, está muy bueno de leer, no solamente para niños o jóvenes, sino yo creo que todo el mundo puede divertirse un poco ahí, entretenerse, sobre todo ahorita, pues en este tiempo que estamos todos como en la casa. Eh, vale, este es el otro, ya les voy a hablar sobre Culturtec y tal vez Mauricio me pueda ayudar, pero les quiero mostrar un fragmento acá de Saba que ya estaba acá abierto. Entonces, esto es para ver. A ver si puedo. Es que cada interfaz es diferente de cada banda dessinée. Entonces, a ver acá. Ah, bueno, listo, ahí ya apareció. Listo. Entonces, creo que esto tiene mucha relación con la obra que les mostré de Hogarth, que es una historia que todavía no tiene texto, pero se está contando en imágenes. Entonces, vamos a ver aquí, pues es un atardecer, es súper bonita, es más contemplativa. Obviamente no hay que leer nada, entonces uno se la puede disfrutar, la puede mirar los paisajes. Nos empieza como a meter en este mundo prehistórico. Creo que ahí no me deja ver más, pero les dejo para que ustedes descubran un poco más. Y ahora sí, les voy a contar un poco sobre Culturtec. Culturtec pues es una plataforma digital donde pueden encontrar pues muchísimos libros, pueden encontrar todas las bandas dessinée que quieran, hay como 300. Vamos a ver, acá está la página principal. Si yo pongo acá, Arlon BD, me va a aparecer, ¿dónde está la selección? Si quieres, Camilo, hago una pequeña introducción a Culturtec. Sí, dale, Mauricio, una pequeña ayudita ahí con Culturtec, por favor. Listo. Bueno, Culturtec es una biblioteca digital que fue creada por el Institut Français, que es el operador cultural del Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros. En Colombia lo lanzamos en 2014. Voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar un poquito cómo se inscriben. Bueno, lo primero que les quería mostrar es esto. Pueden copiar esta dirección que está arriba. Para esta época de confinamiento, el Institut Français creó una oferta, que es que hay una inscripción gratuita para todas las personas que se inscriban antes del 15 de abril y va a estar vigente hasta el 30 de mayo. Entonces hay que entrar a esta dirección que ustedes tienen allá arriba, que estoy marcando en color. Enseguida hacen clic aquí en Je m'inscris, que es yo me inscribo. Y completan este formulario y lo envían. Eso es todo. Al día siguiente, en menos de 24 horas, ustedes reciben un usuario y una contraseña. Entonces, una vez ustedes reciban su usuario y su contraseña, se van a la página principal de Culturtec, que es www.culturtec.com. Y en la parte superior derecha dice conexión. Aquí estoy conectado como administrador del portal, pero normalmente dice conexión.
Ahí ingresan su usuario y su contraseña y ya tienen el acceso completo hasta el 30 de mayo. Este portal está disponible gratuitamente para todos los estudiantes de la Alianza Francesa y hasta el 30 de mayo, entonces, como una oferta de l'Institut Français para todas las personas que se inscriban antes del 15 de abril. Entonces, el portal tiene un buscador, que es este que está acá. Tiene unas pestañas en donde ponemos selecciones de documentos de leer, escuchar, ver, aprender y jeunesse, que son libros para los niños y los jóvenes. Y en la sección leer, hay una sección de bande dessinée que está acá. Pero también más abajo tenemos esta selección que dice Parlons BD, que es en donde están todos los libros que están asociados al ciclo que estamos iniciando hoy con Camilo. Entonces el libro de Sadjo, que le estaba mencionando, está acá, el de Ariol. Y todos estos libros son los que vamos a ir tratando y acompañando durante las charlas con Camilo. En la sección superior, entonces, les mostraba, hay una sección de bande dessinée, en donde van a encontrar una colección de 300 bande dessinée. Entonces, la invitación es a que se inscriban a este portal, descubran esta maravilla de biblioteca y nos acompañen entonces en las charlas, también con las lecturas que estaremos recomendando. Los dejo entonces con Camilo y con Mogollán, que va a moderar las nuevas preguntas que hayan aparecido. Vale. Bueno, gracias, Mauricio. Sí, no sé si hay más preguntas para finalizar ya la charla. De pronto, una para Mauricio. Yo mandé el link de CultureTech. ¿Hay un link más especial para inscribirse, para tener esta inscripción antes del 15 de abril? ¿O es el mismo de CultureTech normal y ahí? Sí, es un link distinto, ya se los voy a copiar aquí en el chat. Un momento. Súper. Y pues referente a la charla, no hay más preguntas, entonces si quieren hacer las preguntas acá. Ok, una pregunta sobre si necesitamos inscribirnos para las nuevas charlas o si es suficiente con la inscripción. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, hay dos preguntas que se siguen y que tienen que ver más bien con la manera como uno accede a las charlas. Entonces, sí es importante inscribirse de nuevo porque los links de charla cambian cada vez. Entonces, para la próxima vez, otra vez volveremos a hacer la convocatoria vía redes y ahí pues uno se puede inscribir y nosotros pues mandamos el link que podremos mandar un poquito antes que como lo hicimos hoy, ¿vale? Y en este momento... Ahí les estoy pegando el enlace. Si quieren aprovechar para hacer las últimas preguntas de pronto sobre el contenido o el link para acceder a la grabación, ya mandó un link Mauricio, que será el link de YouTube, nuestro canal YouTube de la Alianza Francesa de Bogotá. Ahí encontrarán la grabación de la charla. Uy, ya hay muchas preguntas. Listo, entonces de Hugo, cuéntanos algo acerca de las diferencias entre la BD, el manga y el cómic americano.
para Camilo. Ok, vale. Pues yo creo que vamos a tratar eso un poquito más a fondo en la próxima charla, pero a ver qué les podría contar. Primero que nada, el formato. Los formatos, digamos, son diferentes. Eh, pues no siempre, pero a manera general el formato de publicación es diferente. Digamos, la B de franco-belga son estos álbumes de pasta dura de 42 páginas. No recuerdo las medidas exactas, pero es como un poquito más grande de los libros que conocemos acá. El manga, por ejemplo, tiene un formato mucho más distinto, que es más pequeño, de pasta suave, casi siempre se imprime en blanco y negro. El álbum franco-belga se imprime a color. Eh, Obviamente el lenguaje influye muchísimo porque, digamos, en Japón el manga cambia el sentido de la lectura, ya no es de izquierda a derecha, uno va pasando las páginas de izquierda a derecha, sino que para nosotros empezaría al final y va, la lectura es de atrás hacia adelante para nosotros. Para un japonés sería pues normal y sería raro una vez de franco-belga. Obviamente los contextos donde surgen pues son muy diferentes. Es muy chévere como analizar el manga porque culturalmente es como una marca muy fuerte. Surge como que hay una explosión después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como un símbolo donde todo el mundo se une y hasta los historietistas están, digamos, creando estas historias para la reconstrucción de esa sociedad, ¿no? Que había quedado pues en la ruina, básicamente. Eh, lo hacen de una manera muy diferente a los americanos con los superhéroes, porque pues Japón, ustedes saben que es una cultura como un poquito más cerrada que mira hacia adentro. En cambio, pues los Estados Unidos están mirando como un poco hacia afuera, como dando como este discurso un poco un poco bélico tal vez, de apoyo, apoya a los soldados en la guerra, etcétera, etcétera, que es también lo que hace Disney en esa época, como de propaganda de guerra. El contexto, los formatos, el idioma, hace que las miradas sean diferentes porque seguro puedes encontrar cómics o mangas que son silentes, esa es la palabra, silentes mudos, que no tienen diálogos ni textos, pero que dependiendo si es un manga o una banda de cine, pues va a ser supremamente diferente, porque las culturas son diferentes y los intereses son diferentes. Los mercados, digamos que sería otro punto importante y digamos muy fuerte también. En Japón obviamente el consumo lo tienen más que todos los japoneses, pero la producción es increíblemente grande. En Francia, pues el mercado es como también muy grande, pero ya hay como otra relación con otros países, digamos, no solamente no está como Francia ahí solito, sino que está Bélgica, básicamente están todos los países de habla francesa, francófonos. Sí, creo que hay bastantes diferencias. Esas son algunas que les puedo mencionar. Gracias, Camilo. Tenemos otras 5 preguntas, ¿está bien? Sí, no hay problema. Yo pues estoy acá. Listo, de Pavel entonces. ¿Cómo es el proceso que usted tiene para la puesta en página de una historia o de una secuencia? Ok. Pues normalmente tienes que tener como una idea o algo. Si no es una idea de una historia, unos personajes, por lo menos, con los que te llamen como la atención, que, que tengan como ciertas particularidades, es decir, que no sean como muy genéricos,
porque entonces pues vas a contar unas cosas que son genéricas. Entonces, pues mi proceso es básicamente, es primero escribir, casi como si estuviera haciendo una película, entonces escribo un poco el guión. Ya a partir de ese guión tengo unos personajes ya planteados, unas situaciones, creo un storyboard, que un storyboard es básicamente, es como, sí, es como una historieta, pero como si contaras una película en historieta. Son bocetos muy rápidos de cómo quiero que estén distribuidas las viñetas en la página, si hay alguna imagen como que me llame más la atención, entonces miro cómo puedo jugar un poco con la composición no solamente de las viñetas, sino cómo juega también esa composición de las viñetas con las otras viñetas. Entonces voy haciendo pruebas y pues luego cuando ya tengo como algo más definido, lo que hago es tratar de observarla o de leer la secuencia sin pensar que está bien, pensando que soy como otra persona que nunca ha visto esa página. Y esa es una recomendación que les puedo hacer para los que estén creando historieta, es mostrarle a otras personas esos bocetos, preguntarles si se entendió la historia, qué entendieron, qué les pareció, qué sintieron, etc. Para saber que lo que estás contando se está transmitiendo de manera clara y estás logrando tu objetivo. Luego, pues ya de tener como un storyboard, entonces empiezo pues a hacer los dibujos ya finales, a entintar. Muchas veces edito luego que está en la página, digo como, acá sobró esta viñeta o me hace falta otra viñeta. Entonces, pues con Photoshop puedo hacerlo de una manera más o menos rápida. O inclusive, si tengo las páginas pintadas en una hoja de papel, puedo recortar viñetas, pegarlas en otro lado, mirar cómo funciona esa secuencia. Y bueno, pues el objetivo mío es como que esté pasando como algo interesante, tal vez fuera de lo normal. Si se puede incluir humor, pues siempre estoy tratando de hacer unos chistes, pero a veces me salen como demasiado básicos o como que no se entienden mucho. Sí, entonces es un proceso que tiene muchas partes, sí. Y hay otras personas que sí logran, digamos, como ir escribiendo con imágenes, o sea, van dibujando y a medida que van dibujando van escribiendo la historia. Yo he hecho eso, a veces me resulta como que empiezo a conectar primero una viñeta y luego como, bueno, que me pregunto como qué podría pasar en la siguiente y así, miro como, bueno, de pronto esto va para algún lado. Lo que pasa es que a veces como que utilizando este método como que te puedes como trancar. A veces yo pienso como que me estoy extendiendo mucho y no sé bien cómo para dónde va la historia o de pronto me quedo en cómo solucionar algún problema. Y entonces sí, como que ahí no me funciona mucho, pero es bien chévere probar eso. Esos son como la forma que yo hago la puesta en escena. Tomo muchas referencias también, porque, bueno, a ver cómo ponerlo. Digamos, los elementos importantes en imagen, como el vocabulario en imagen, pues son el personaje y el escenario. Eso es como lo más importante. Ahí estás construyendo lo que dices, lo que estás diciendo. Y pues el texto es más complementario, o sea, hace más parte de la imagen o de la situación. No te está describiendo lo que pasa, no te está, a veces narra un poquito. Sí, pero digamos los elementos básicos son esos: personaje, las acciones que realizan el personaje y el espacio.
No sé si me enredé mucho aquí. Muchas gracias. Yo creo que no, pues si no, igual llegan otras preguntas después, pero no, yo creo que bien completo. Vale. Otra pregunta. ¿Alguna recomendación nos darías, Camilo, para los lectores que por primera vez se acerquen al cómic, a la BD? O a la BD más bien, pues, como para quedarnos Eh, en el término. ok, a ver, recomendaciones, pues los clásicos, depende si les gusta leer en francés. Les puedo recomendar, bueno, por ejemplo, estos dos libros que presentamos en la charla están muy bien para empezar. Ariol no tiene un lenguaje muy complicado, entonces si estás aprendiendo francés, pues está perfecto. Y Savoie es una banda dessinée silente, o sea, que se ve, no se está leyendo, pero que tiene una historia. Entonces, digamos, es muy bonita para arrancar. Si te parece que no entiendes muy bien, entonces, pues nada, o sea, como ir a los clásicos, creo que acá en América Latina, pues tenemos a Mafalda, por ejemplo, y todo el trabajo de Kino es súper, o sea, ese es un súper recomendado si quieres empezar por algún lado. No sé si se refieren como a eso de lectura o de creación de historieta, tal vez. Pues otros recomendados, digamos, está Tintín. Bueno, en la próxima sesión vamos a hablar de esos, de la B de Franco-Belga, que hay muchísimos clásicos que a mí me gustan. Asterix y Obelix, por ejemplo, que es muy chévere. Eh, Cuentan de manera muy corto maltés, ahí dice Dafne, claro, corto maltés. Calvin y Hobbes. Es que depende mucho de lo que te guste. Si te gustan las historias como más extensas, pues busca novelas gráficas. Si te gustan como cositas así rápidas, si eres muy como de YouTube o no sé, o de esas cosas, puedes buscar las tiras cómicas de Garfield, de Calvin y Hobbes. Se me acaba de ir una. Bueno, Mafalda, como hay un montón. Peanuts, que este es en inglés, pero Macanudo. Bueno, Daphne tiene buenos tips. Sí, Schultz, que es el que hizo Peanuts, que es Charlie Brown. ¿Qué más? Si quieres como algo como intermedio, puedes tomar un álbum franco-belga, que está muy bien, o un manga. Los mangas sí son historias increíblemente largas. Haz de cuenta que es una telenovela en historieta. Son series de 20, 30 tomos. Entonces, eso es como si te gusta como engancharte a ese tipo de historias. Pero yo creo que depende mucho de lo que le guste a cada uno. Eh, sí, no, esas son mis recomendaciones. Como Mafalda, Tintín, Asterix. Yo saco, claro, Yo saco es documental. Eh, no sé si la recomendaría como para empezar, pero digamos, o sea, no tienes nada que ver con las historietas, te gustan más como los temas de actualidad o los documentales. Está muy bien Joe Sacco, Emmanuel Guibert. Busquen los otros trabajos de Emmanuel Guibert y no son nada que ver con Ariel. Son temas mucho más fuertes, guerra. Em, entonces, sí, yo creo que les puedo recomendar los otros trabajos de Manuel Guibert, que están muy buenos para si les gustan como esas historias un poquito más, eh, no sé, maduras o fuera del estereotipo del cómic. Listo, ahí después hay unas preguntas. Espérame, que ya me perdí yo también acá. Eh, que si has estudiado la relación del manga con el artista Okusai. Eh, no lo he estudiado a profundidad.
Pablo Guerra me mostró un libro de Hokusai que consiguió en Japón y es tremendo. Es que no tengo como tan presente la historia del manga, pero Hokusai hacía un tipo de arte muy representativo del Japón. Eh, y dentro de este trabajo, él produjo muchísimo. O sea, acá no conocemos si acaso la ola de Hokusai ya, pero él hizo unas cosas donde tiene representaciones de personas o personajes que están, no sé, de pronto soldados o campesinos que están en las montañas, que están, digamos, en fortalezas también. Y pues es como un lenguaje que sí es muy de historieta, o sea, el lenguaje del dibujo. Eh, este, no sabría cómo relacionarlo directamente con el manga, pero sí, o sea, sí hay para mí hay una relación clarísima. Eh, si descubren por ahí, pues bueno, ¿no? Iguales son como cosas que se pueden investigar. Eh, Tal vez puedo preguntar por ahí. No sé, no, creo que no tenemos una charla sobre el manga. Pero bueno, igual si vuelves a estas charlas, yo investigo y me vuelves a hacer la pregunta y ahí te resuelvo, porque está súper interesante ese tema. Listo, otra pregunta. ¿Qué lugar ocupa Moebius en la historia de la BD? Es decir, ¿de qué forma revolucionó o qué puede resaltarse de su obra? Y si recomiendas alguna obra suya en especial para comenzar. Sí, pues Moebius tuvo una influencia increíblemente grande en la B franco-belga. Lo vamos a ver en la próxima charla, seguramente va a ser uno de los autores que mencione. Pues él estuvo ahí cuando empezó la historieta franco-belga, o lo que se conoce más como, pues, llamémoslo el estilo franco-belga. Y, él es como uno de los artistas más destacados de la historieta porque él hizo eh, un tipo de historieta que era muy de representación realista en cuanto al dibujo, pero también luego estuvo muy metido ya en el cómic de fantasía, de ciencia ficción, y fue súper importante en ambos lados, muy importante. Eh, ¿Qué les puedo recomendar de él? Pues él tiene muchísimas obras, muchísimas. Eh, del cómic clásico, él hizo más que todo Blueberry, que es de vaqueros, es como un western. De ciencia ficción, pues yo les recomendaría el Incal, que me parece que está en la mediateca de la Alianza, y por estos días creo que no es tan difícil de conseguir. Eh, hmm, es que lo que pasa es que acá, digamos, bueno, o sea, se pueden ver muchísimas cosas por internet. Les recomiendo también que vean The Long Tomorrow, por ejemplo, es una historieta súper cortica, pero de ahí salieron como muchísimas, como digamos, todo este imaginario de las películas de ciencia ficción, de Alien, incluso de Star Wars. Sí, es como el prototipo es como un Blade Runner, entonces es como un prototipo de historia de ciencia ficción que se repite mucho en el cine. ¿Cuál otra? A ver, es que tiene muchísimas y todas son súper buenas. Tiene un personaje que se llama Arzak, 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 que es muy chévere. A mí me gusta mucho eso, si lo pueden conseguir.
no es tan fácil de conseguir, yo creo. Pero lo chévere es que hay unas animaciones que Moebius mismo hizo, que creo que están en internet. Entonces, por ese lado también pueden ver un poquito. Sí, no, y Moebius es realmente un artista que inspiró a muchísimos otros creadores de cómic a nivel mundial. Él también tenía como una relación con el Japón, se encontró con Miyazaki, como que tenían como ese mismo nivel de dibujo absolutamente, como muy, o sea, eran también súper habilidosos. Entonces, sí, creo que tenía tuvo una influencia muy grande para el mundo de la historieta. Y pues, bueno, la próxima charla vamos a hablar un poquito más a fondo de él y, digamos, su rol en ese surgimiento y de la banda de cine franco-belge. Gracias, Camilo. Y de pronto la última pregunta, para cerrar este ciclo. ¿Cuánto tiempo toma hacer un cómic de tamaño estándar, como por decir 40 páginas? 40 páginas. Bueno, en realidad depende mucho del artista. Hay artistas que se pueden demorar años, casi como 3 años haciendo este de San Pascual, que tiene 150 páginas, 158 páginas. También depende mucho porque hay artistas que se lanzan a hacer el proyecto por su cuenta, pero si, digamos, te lo encarga una editorial, un proyecto de 40 páginas puede salir en, yo diría, 6 meses. Es súper variado lo que respecta a la producción de un cómic. También depende de dónde te encuentres, ¿no? Porque, digamos, si estás metido en la industria americana, por ejemplo, son producciones que son increíblemente rápidas. Stan Lee y Jack Kirby, que eran los directores en Marvel Comics, desarrollaron un método que permitía producir historietas de manera industrial. También lo que les contaba, pues, digamos, con Winsor McKay y con Richard Outcault, que trabajaban en los periódicos, para los periódicos tenían que producir una página de una historieta semanalmente. También hay muchos historietistas de tira cómica que tienen que producir cantidades bien altas, o sea, digamos casi que una tira por día. Bill Watterson, que es el de Calvin y Hobbes, hacía eso, una tira por día, y es pensarte una idea, una historia. Calvin, bueno, ¿qué hago con estos dos personajes? ¿Qué hago con Calvin y Hobbes? Luego de que ya lo he visto, no sé, durante 3 años y ya estoy como un poco seco de historias. Entonces también depende mucho de eso. Ya si se trata como de una historia más sencilla o única, varía mucho el tiempo. Puede ser, yo diría que un cómic de 40 páginas, si eres alguien dedicado, si tienes un buen editor o un buen guionista, o sea, que tienes alguien que esté preocupándose por la historia, puedes sacar por ahí hay gente que saca hasta 10 páginas en una semana. Es increíble, eso ya me parece muy absurdo. El manga la producción también es demasiado rápida. Pero supongamos, hipotéticamente, que eres un historietista acá en Colombia, no tienes como, digamos, esas presiones de la industria, que es una ventaja, yo creo, para nosotros. 40 páginas podría sacarla en más o menos, yo diría, 3 o 4 meses, como para darte una respuesta así, más o menos, concreta. Listo, pues muchísimas gracias
Mauricio, Camilo, todos. Camilo, muchísimas gracias por todo. No sé si hay algunas, pues tú lees también los comentarios, ¿cierto, Camilo? Ya que no estás en modo pantalla. Sí, sí, algunos los alcanzo a leer cuando no estoy Perfecto. como pensando en las respuestas. Pues de pronto, como recordar las próximas fechas antes de, pues, agradecer a todos por su participación súper activa, las súper preguntas también, agradecerles a todos y recordar, pues, nuestros próximos encuentros virtuales. Sí, listo, pues muchísimas gracias, sí, muchas gracias por participar, estuvieron muy buenas las preguntas, gracias por haberme puesto atención ahí desde sus casas. Lean cómics mientras que salimos de esta. Y la próxima conferencia entonces es la B de Franco-Belge el 22 de abril a las 5 p.m. Y la que sigue, que es la B de Ahab, es el 6 de mayo. Eh, no sé si todavía, bueno, yo creo que todavía estaremos un poco en cuarentena, pero vamos a ver, el 6 de mayo por Zoom a las 5 p.m. Listo, pues nada, muchísimas gracias, espero que sí, que hayan disfrutado y aprendido un poquito y motivado al... Muchas gracias Camilo, muchas gracias a todos los asistentes. Nos veremos entonces en nuestra próxima cita. Vale, gracias, Gracias que a estén bien, todos. Hasta la próxima. chao. Hasta luego. Gracias. Chao.